llegamos a Doctrina Profunda del día de hoy. Y bueno, ¿qué vamos a estar viendo en este día? Serán acerca de cómo analizar las Escrituras, cómo estudiar las Escrituras, cómo avanzar en el crecimiento y cómo avanzar en la fe. Es difícil, quizás para algunos amigos, en este bloque estaríamos hablando un poco de las traducciones también, pero sin embargo tiene que ver directamente con cómo estudiar, cómo profundizar en el aprendizaje de la palabra de Dios. Yo voy a pedirle aquí a mis ayudantes unos segundos que me ayuden, que me den una mano para luego ya liberarlos, porque hay una palabra en Jueces 15, versículo 8, Jueces 15, versículo 8, y no sé si lo tenés, Hernán, sí, o Luciano. Jueces capítulo 15, versículo 8. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿Querés leer un poquito antes para que Sí. podamos tener una idea? Sé que los amigos, bueno, el objetivo es que después de esta enseñanza los amigos tengan una idea más clara de cómo poder estudiar las Escrituras y cómo poder llegar a entender doctrina. Entonces estamos en Jueces, Jueces capítulo 15. capítulo 15. Bueno, leemos un poquito antes. Del 5. Puede ser del 5 o del 6. Para entender del 6 creo que está suficiente. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Bueno, los hirió cadera y muslo. Si yo te preguntase, mientras le damos tiempo a que Luciano mire, porque esta es una prueba, no hace falta que ustedes me respondan ni bien ni mal, solamente que me den su percepción. No les dije que íbamos a hacer esto, así que mientras Luciano lee el versículo, capítulo 15, versículo 8, yo les voy a preguntar, te voy a preguntar, Hernán, que me expliques qué significa esa expresión que dice: y los hirió cadera y muslo. ¿Qué es lo que a vos te parece? ¿Qué significa? Lo que se te ocurra. No, está bastante explícito. Los hirió, bueno. ¿Solo eso, que los hirió? ¿Por qué cadera y muslo? Podría haber dicho solo los hirió. Bueno, parece que lo mató, dice, porque fue con gran mortandad. No los hirió, o sea, los hirió, pero los terminó matando. Los terminó matando. Sí. Y si lo mató, ¿para qué quiere especificar cómo los mató? Quizás había una simbología. Puede ser. Una simbología. No tiene mucho sentido el muslo, ¿no? Si No tiene si sentido. quieres matar a una persona, el muslo es un lugar. No lo matás. No lo matás. Así que si vos lees y yo te digo: los hirió cadera y muslo con gran mortandad, que eso es lo que entendés. ¿Vos, Luciano? O quizás entiendo que si realmente los quiso matar, capaz que una muerte un poco más lenta para hacerlo sufrir, no sé. Bueno, ¿vos, Luciano? Sí, que los hirió, parece como para que no puedan caminar. No, porque dice que los mató, en definitiva. En definitiva dice que murieron, ¿no? Dice que con gran mortandad. Bueno, es un poco difícil entenderlo, la expresión. Los hirió cadera y muslo. No es difícil la expresión, sino por qué lo hizo de esa manera. Claro, el significado, obviamente. ¿Con lo que tienen les alcanza para entender o necesitarían investigar un poco más? ¿O vos podés explicarle a una persona por qué dice cadera y muslo? No sé.
hay que investigar un poco más. Sí, claro. Bueno, ¿y vos, Luciano? Sí, hay que investigar un poquito más. No te alcanza. Ahora, yo te leo la nueva versión internacional. Dice, y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Bueno, cambia mucho la traducción, ¿no? ¿Cambia mucho la traducción? Muchísimo, sí. Hay que investigar algo para entender esto o ya se entiende solo. Se entiende solo. Dice, los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Esto dice la nueva versión internacional. Podríamos ir... comparo esta versión porque es la versión que vamos a analizar hoy y ver cómo debemos profundizar en el conocimiento y qué cuidado debemos tener a la hora de entrar a conocer ciertos pasajes de la Escritura, porque a veces realmente se hace difícil. Por ejemplo, la Dios habla hoy y dice así, y los atacó con tal furia que no les dejó hueso sano. ¿Hace falta investigar algo más para...? No. Es como que aquí la charla queda... Sí, quedó bastante claro. Quedó claro, ¿no? Quedó clarísimo. Bueno, listo. Ahora seguimos con los amigos que nos están siguiendo por las redes. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver esta expresión como punto de partida. Probablemente este bloque pueda ir tanto como para doctrina profunda como para estudio de las traducciones, indistintamente a cualquiera de los dos bloques corresponde. Las personas hoy están preguntando cómo estudiar la Biblia. La fe se trata de entender un mensaje, de obedecerlo, de ponerlo por obra, pero si yo no puedo entender el mensaje, es muy difícilmente pueda saber hacia dónde debo ir. Entonces, la Reina Valera, que es una de las versiones que más se conocen en el mundo hispano, representa a veces un obstáculo para las personas, porque tiene un lenguaje antiguo. Hablan de queréis, podéis, habréis o diréis en un español antiguo, en un castellano, mejor dicho, antiguo. Y luego tenemos las versiones que hoy están popularizando, como la nueva versión internacional, que tiene más o menos su contrapartida en la versión católica de Dios habla hoy. Pero nos encontramos ante un inconveniente. Algunos dicen, ¿cuál es la mejor versión de las Escrituras? Bueno, la Reina Valera se habla de una equivalencia formal, es decir, se traduce lo que medianamente se encuentra en los textos antiguos, aun cuando las expresiones sean difíciles de entender, como esta expresión que habíamos visto hace rato, ¿no? Como que los hirió cadera y muslo, que es uno de los textos que ellos ponen para ver las bondades de esta nueva versión internacional. Y hoy vamos a analizar primero cómo conocer doctrina y qué versiones de las Escrituras podemos tomar para conocer doctrina. La nueva versión internacional dice, los atacó furiosamente, que causó entre ellos obviamente un gran estrago, dice, ¿no? Esa es la idea, que causa en ellos un gran estrago. Y la Reina Valera dice, los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Entonces, ellos dicen que la traducción nueva versión internacional es una equivalencia dinámica, es decir, es una traducción más interpretativa para hacerle entender a las personas hoy qué significa una expresión. Pero vamos a estar en un grave problema si queremos hacer esta famosa equivalencia dinámica, que voy a tratar de no mencionarla mucho para que ustedes no se asusten con los términos. Esta traducción interpretada. Tengan en cuenta que siempre trato de llevar el lenguaje lo más básico que pueda, porque sé que hay jóvenes o niños que van a querer entender. Los manuscritos están escritos en un contexto antiguo, con símbolos antiguos, lenguaje antiguo, todo tipo de comparaciones del mundo antiguo. Hoy podemos comparar, si queremos hablar de algo brilloso, podemos decir, bueno, parece un rayo láser, por ejemplo. Era algo inconcebible para ellos. Ellos, si querían comparar algo brilloso, decían como el sol cuando nace en toda su fuerza.
etc. Entonces, las expresiones, al ser de un contexto antiguo, expresiones antiguas, dichos que ya no se usan más, dichos antiguos, entonces la gente dice, ¿cómo podemos enseñarle a los presentes todo aquel mensaje del pasado? La equivalencia formal, que es decir, tratemos de traducirle palabra por palabra, tratando de intervenir lo menos posible para nosotros guiarlos en qué es lo que ellos deban entender, dándole un entendimiento obviamente a la traducción, pero no haciendo lo que se llama la equivalencia formal, es decir, diciéndole esto tienen que entender. Entonces la nueva versión internacional es una Biblia que se está promocionando mucho y que la gente dice que supuestamente tiene que ser la reemplazante de la Reina Valera. Yo les digo que no cometan ese error. Si ustedes son pastores, líderes, si ustedes quieren ser creyentes crecidos, la nueva versión internacional no deberían usarla para entender la Biblia. Solamente deberían usarla como una referencia para entender significados que son complejos y como un elemento más para desde ahí comenzar a interpretar textos que son de difícil comprensión. Si ustedes toman versiones como la Dios habla hoy o la nueva versión internacional como su fuente para entender la Biblia, cometen el gravísimo error. Porque el mensaje de Dios es un mensaje muy amplio. El mensaje de Dios tiene que ver con simbología, los símbolos de los objetos, por ejemplo. Un tiesto significaba algo, un madero significaba algo, un asno significaba algo. Luego hay simbología de expresiones, como no les ha amanecido, si no hicieran así, no les ha amanecido, como dichos, ¿no? A su vez, esos dichos tenían ciertas enseñanzas o ciertos significados en el entorno espiritual y en el entorno fuera de lo espiritual, secular, digamos, de lo cotidiano, de lo mundano. La nueva versión internacional trata de mostrar sus bondades con este texto. Por eso he preferido usar este texto, Jueces 15:8, porque ellos dicen, fíjense qué buena que es la versión internacional, la nueva versión internacional, la NBI, porque dice, si ustedes leen Jueces 15:8, no van a entender nada. Es decir, los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y no entienden ni qué significa ni cadera ni muslo. Pero si leen la nueva versión internacional que dice, los atacó tan furiosamente que causó en ellos una tremenda masacre, dicen, qué bueno, entendí el mensaje de Dios. Incorrecto. Usted es un pastor, preste atención a esto, deje de lado el orgullo y todas esas pavadas. Entienda que usted debe conocer la mejor forma de llegar a la Escritura para compartirla a los suyos. Si usted deja que el orgullo interfiera en su aprendizaje, entonces va a tener que ir a ver, por ejemplo, los traductores de la Biblia que usted tiene eran ex sacerdotes o curas, entonces no la va a querer leer más, por ejemplo. Y hay otras versiones que son acertadas en ciertas traducciones y que tienen otra inclinación teológica. Nosotros tenemos que ver cuál es la mejor traducción y cuáles son las mejores herramientas, sin importar si esto representa para mí una incomodidad tratar de aprender de otra persona. La nueva versión internacional, la Dios habló y ya lo hemos dicho, no se pueden usar para estudiar la Biblia. Son herramientas totalmente ineficaces. Es como comprarte un auto de plástico, por así decirlo, y otro que traiga un tractor. El tractor no se te va a romper nunca. El auto de plástico, cuando pases por los primeros pozos, le va a saltar todo por todos lados. La Escritura es un mensaje que tiene que ser entendido. Los niños y los jóvenes deben saber esto. Cuando uno dice, dame una manzana, lo que llega al que escucha es solo una orden, dame una manzana. Por lo cual llega un mensaje y ese mensaje, después de que el otro lo entiende, solo trae un sentido y un significado. Muy fácil de entender. Si yo en lugar de decir quiero una manzana digo me gustaría algo para comer, el mensaje sale, pero cuando llega a vos me podés decir ¿y qué será algo para comer? Una manzana, carne, un helado. Es decir, vos ya tenés 3 o 4 posibles interpretaciones de lo que yo quiero decir.
Ahora vos imaginate si yo, en un juego tan sencillo, ya te confundí. Cuando digo quiero una manzana, el niño va y me trae una manzana. Cuando yo digo me gustaría comer algo, ya decimos, bueno, ok, no soy adivino. Decime qué es lo que querés comer. ¿Por qué? Porque el mensaje salió, pero cuando llegó a tu mente, el mensaje dejó abiertas 10 o 20 o 100 opciones. Ahora imagínense que esto, quiero una manzana, es la nueva versión internacional. Y el mensaje abierto son traducciones más textuales. Ellos a su traducción le llaman equivalencia dinámica. Yo le diría interpretación particular de la Biblia. Esa es la palabra. Y los otros es una equivalencia formal, es decir, tratar de ir cambiando los términos por los términos y dejando las posibilidades interpretativas abiertas para que nosotros podamos estudiar. Uno te da los elementos para que vos cocines y otro con los elementos te cocinó una pizza. Y si a vos no te gusta la pizza, no podés sacar los ingredientes y armarte otra comida porque ya te la dieron cocinada de una manera. Cuando ellos interpretan este pasaje, ellos creen que la única interpretación de este pasaje es esa. Los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Estoy en Jueces 15:8 cuando Sansón, en Timat, su hija, la esposa, la mujer que él tenía, su padre se la da a otro, etcétera, se enoja con los filisteos, toma zorras, le ata ciertos elementos ardientes a las colas, teas, las manda por los campos, se incendian los campos de los filisteos se enojan, vienen a buscarlo y dice que él después se encuentra con ellos y los enfrenta y los destruye. Este es el pasaje que cuenta que cuando se enfrenta los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Eso dice la Reina Valera 1960, que también tiene errores. Hemos analizado por creo que cerca de 100 programas, 80 programas, los errores de la Reina Valera, que son mínimos, y algunos que son graves los hemos marcado firmemente. Pero la nueva versión internacional dice: los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. ¿Cómo tenemos que empezar a estudiar una escritura? Yo podría estar enseñándoles por años, pero mi vida no tiene los años incontables. Por lo cual prefiero seguir enseñándoles, pero a su vez enseñarles a que aprendan. Porque si no, ustedes van a aprender 10, 20 versículos, pero cuando tengan que investigar una doctrina, se van a encontrar a veces como no sabiendo por dónde entrar, cómo resolver este problema. Lo primero que uno tiene que hacer cuando uno tiene un texto complicado, saber que la nueva versión internacional, al igual que las versiones que son de lenguaje moderno, cual fueren, son meras herramientas. No se puede tomar seriamente un estudio partiendo de esas versiones. Jamás. Por lo cual nosotros sí podemos tomar de la Reina Valera, porque al igual que otras versiones te dan los ingredientes para que vos investigues. Yo hice la prueba aquí con mis hijos. No supieron decirme la expresión que significa cadera y muslo. Si ellos leyesen esa expresión los llevaría a estudiar 10, 15, 20 minutos, una hora, lo que fuere, para entender el versículo. Pero si ellos tuviesen la nueva versión internacional o la Dios habla hoy y creyesen que esa es la forma de aprender la Biblia, dicen: tan fácil, mira, los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre, y se quedan con una gran ignorancia de las verdades de Dios. Es decir, nunca van a aprender la palabra de Dios estudiando así. Esto es serio. Yo le digo a los amigos, lo único valioso que tiene el creyente es la Biblia. La iglesia, el templo, no sirve para nada. Las canciones podés cantar hoy, mañana, viva Jesús o Jesús viva, es lo mismo. Las oraciones, si no sabes orar, podés orar las palabras que te salgan, lo importante es que sea de corazón, es válido. Pero si vos no tenés la Biblia, que es lo más importante, no la podés entender. La Biblia no es importante por papel, la Biblia es importante por el mensaje que transmite. Pero si ese mensaje, en lugar de llegar a tu vida como por 10 opciones que podés investigar e indagar, llega por una opción, así como dije, quiero una manzana, el otro me trae una manzana, en lugar de decir tengo hambre, el otro va a empezar a investigar a ver qué es lo que me gusta o qué es según la hora.
que corresponde, un desayuno, una cena, etc. Entonces, esto es crítico para todo creyente. No lo tomen a menos, sé que es tedioso un estudio de la Biblia, es tedioso, pero nunca menosprecien esto, porque por estas malas interpretaciones se crean falsas religiones, falsas profecías, falsos maestros, y uno se pierde las verdaderas bendiciones de Dios y uno deja de oír la voz de Dios. Y su espíritu queda sin riqueza, su alma queda flaca, porque lo único que puede alimentar tu alma es la palabra de Dios. Bueno, cuando uno tiene un texto, lo que tiene que hacer es ir directamente y buscar un interlineal, es decir, una Biblia que tenga el texto original como una referencia al lado de cada palabra. Yo, por ejemplo, tomo la Biblia que trae Strong al lado, es decir, la palabrita original, y, por ejemplo, muy fácilmente veo que cuando dice los hirió pierna y muslo, la palabra pierna corresponde al número de palabra, cada palabra de la Biblia tiene un numerito para estudiarla, H7785. La palabra es shock. Y cuando dice muslo, ese término corresponde a la palabra H3409, que significa Yarek. Ahora yo tengo que investigar qué significa una cosa y cuál es la otra. Recuerden que la Biblia no es que una palabra significa solo una cosa. Tiene una riqueza y una amplitud más grande. Además de ser un lenguaje espiritual, también en aquellos días el lenguaje era diferente al lenguaje actual. La palabra pierna y muslo, pierna, es decir, shock, significa pierna, significa muslo. Ya estamos en un problema. Porque ¿cómo? Estoy leyendo la palabra pierna y me empieza diciendo que significa tanto pierna como muslo. Es correcto. En algunos pasajes esa misma palabra, shock, hace referencia al muslo y no a la pierna. Shock, aquí dice pierna, es la palabra que significa pierna, muslo. Puede significar pierna del hombre, la parte baja, es decir, la parte de la rodilla para abajo, la pantorrilla, en comparación con el resto de la pierna, es decir, de la rodilla para arriba, sería el muslo, como lo entendemos hoy. También significa de un animal, o sea, lo que se usa para... Alguno dirá, pero sí es básico, la pierna. No, los animales no tienen pierna, tienen patas. Nosotros no le decimos la pierna del perro le duele, decimos la pata del perro. Bueno, en la antigüedad, esta palabra se usaba para animal y para ser humano. La pierna del animal y la pierna del ser humano, por así decirlo, sabemos que no es pierna, pero pongámoslo, era lo mismo. Entonces shock se usa para hombre y para animal también, para describir el tema del sacrificio. Podía ser el muslo, la parte superior, la pierna trasera, como la porción de la comida. Es decir, la palabra shock se empieza usando como pierna, también muslo de hombre, y especialmente se hace referencia a la parte media, a la parte de la pantorrilla, por así decirlo, pero también se usa para los animales, en los cuales le significa al animal la parte del muslo o la parte superior de la pierna trasera, por lo general, ¿no? Entonces, complicado, ya estamos un poco complicados con la primera palabra pierna. Vamos a la palabra muslo, Yarek, que es el Strong 3409. Muslo significa muslo, lado, es decir, cuando, por ejemplo, decían un altar, decían del lado derecho, decían de Yarek, derecho, por ejemplo, es decir, a esta palabra lo usaban como muslo y la usaban como lado. Lomo, base, por ejemplo, cuando se habla del candelabro, se habla de que la base, y la palabra que usan como base es Yarek, dice el muslo. Raro, pero lo usaban así. Bueno, nosotros no es tan raro, porque a veces decimos, dame el pie de micrófono, y el micrófono no tiene pie, pero queremos decir la base. Entonces, más o menos parecido esta palabra Yarek. También se usa fuera del muslo, los lomos, es decir, se usaba la parte de la cintura, se le llamaba también al muslo. Muslo decían ellos, pero hacían referencia a la parte de la cintura. También al lateral, al costado o a una base. Bueno, ahí tenemos algunos, vemos que son muy ambiguos, es decir, tienen varios significados, tanto shock como yarek. Es decir, pierna y muslo.
Tenemos que saber qué significan para saber por qué los hirió pierna y muslo. Vamos a la palabra pierna. Sabiendo más o menos el significado, lo que tenemos que hacer ahora, y presten mucha atención, que esto es muy importante, tenemos que buscar ese strong, esa palabrita, la misma, no parecida, no del castellano, con una concordancia en el lenguaje original. Es decir, cuántas veces figura esa palabra y en qué lugares. No la busquen en español o en su propio lenguaje, si hablan francés, inglés, lo que sea, porque una palabra igual en inglés o en francés tiene diferentes terminologías en el lenguaje antiguo, que era el hebreo o el arameo o el griego, según sea Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, es clave esto. Si no lo hacen, no van a poder aprender. Tienen que ir a una concordancia en donde le muestren esa misma palabra con ese numerito en donde aparece. Yo se los voy a hacer más rápido para ustedes y les voy a decir. Por ejemplo, la palabra pierna, es decir, shock, específicamente el numerito 7785 aparece en Isaías. Dice, desciende, siéntate en el polvo, virgen de Babilonia. Bueno, siéntate en la tierra, habla del juicio de Babilonia. Luego dice, toma el molino, muele la harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas. Aquí aparece la palabra piernas y esta palabra piernas es shock. Pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta. Entonces, si leemos el texto, podemos decir, una vez que encontramos la palabra, decimos a qué hace referencia. Podemos usar de algunas simbologías que tengamos en el pasaje, pero en este caso no nos vamos a complicar tanto. Y entendemos que entonces aquí piernas está dada en Isaías 47:1, la palabra shock, principalmente habla de la palabra vergüenza. Entonces, decimos aquí la palabra vergüenza es algo, también dice, tu vergüenza será descubierta, tu deshonra haré retribución y no se librará hombre alguno. Entonces podemos ver vergüenza, podemos poner deshonra y también podemos poner aniquilación, porque dice no se librará hombre alguno y está hablando de en cuanto a que se descubre las piernas. Entonces podemos hablar de desolación en este pasaje. Proverbios 26:7, se vuelve a usar la misma palabrita, la exacta, no parecida. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. La misma palabra se usa, shock. Entonces, en este pasaje, ¿de qué habla acerca de las piernas? Inutilizar, no tenemos otro significado, porque hace esa comparación directa. Salmo 147:10 vuelven a usar la misma palabrita. No se deleita en la fuerza del caballo. Habla de que Dios no le agrada a aquel que busca sus propios recursos para salvarse, sino dice, ni se complace en la agilidad del hombre. Entonces, cuando uno ve esta palabra que dice que no se complace en la agilidad del hombre, aquí esta palabra, que en este caso se traduce como agilidad, está hablando de ese término shock. Es decir, Dios diría aquí ni se complace en el muslo del hombre. Pero aquí agilidad del hombre está hablando del poder del hombre, está hablando de la autosuficiencia del hombre, porque eso es lo que Dios dice, poder. No se complace Dios en el poder del hombre, en la agilidad, en la autosuficiencia, en que se baste por sí solo, ¿no? Pero en definitiva, con autosuficiencia, más o menos entendimos. En Samuel 9:23 habla más o menos lo mismo y dice Dios el mismo término, digamos, pero varía aquí algo importante. Dice 9:23, primera de Samuel, traerá la porción que te di, de la cual te dije que guardases y apartaseis. Entonces él alzó al cocinero una espaldilla. Esta palabra espaldilla es la misma palabra shock, que sería pierna. Acuérdense que en los animales significaba todo el muslo trasero de un animal, que era una de las partes más queridas y preciadas del animal. Entonces, aquí está hablando
que esta espaldilla es un lugar de privilegio, porque esta se la preparan para Saúl cuando lo llaman como rey. Entonces vemos cómo esta palabra nos está llevando por varias historias y nos está diciendo que significa diferentes cosas. La espaldilla era un lugar de privilegio, pero no un lugar de privilegio porque sí, sino un lugar de privilegio porque Dios te elige. Si no, no corresponde. Deuteronomio 28:35 dice: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hacia la coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto en ti, a una nación que no conoces. Entonces aquí dice en las piernas, está hablando de destrucción total, Dios, o de incapacidad para moverte o para reaccionar, ¿no? Sin reacción o esclavitud, pero más que nada podríamos ver sin reacción, sin capacidad de restauración. Por último, hemos tomado algunos textos, no lo quiero hacer muy largo, porque estamos en un medio de comunicación. Números 18, 18 y 19 dice: la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida por la espaldilla derecha. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, les he dado a ti. Esto es una ofrenda para Aarón. ¿Qué se ofrecía? Shok, la espaldilla, es decir, la pata trasera del animal. Se lo mecía ante Dios como una ofrenda, pero no se la quemaban como en otro caso de ofrendas, sino que se lo daba a Dios mecido nada más, pero luego se le premiaba al sacerdote por el trabajo y el sacerdote podía comer junto con sus hijos. Era el beneficio por servir a Dios. Entonces ellos se lo ofrecían a Dios, pero a su vez tenían ellos una recompensa, ¿no?, por prestarse para esa tarea. Luego de que nosotros vemos, les he tomado poquitos textos, quizás le ha sido un poco largo la lectura, pero no son muchos, son 6 creo más o menos, o 7. En uno nos habla de vergüenza, de desolación, por ejemplo. En otro nos habla de algo inútil, en otro nos habla de autosuficiencia y de poder, en otro nos habla de un privilegio, de que Dios te elige, en otro nos habla de una destrucción y no más reacción, y en otro, que es clave, Números 18, y van a encontrar muchos de este tipo, solo he tomado uno porque serían muy extensos, habla de sacerdocio, de recompensa, de servir a Dios, ofrecer lo que estás haciendo para Dios, pero a su vez disfrutar de esa tarea que haces. Y ahora, esto es pierna, y ahora tenemos que ir a lo que significa el muslo. Bueno, el muslo lo vamos a encontrar en Ezequiel 24:4, dice: junta sus piezas de carne con ella, todas buenas piezas, pierna, espalda. Esta palabra pierna significa muslo, pero aquí significa buenas piezas, dice, algo bueno, algo escogido. Y esto algo escogido era en la presencia de Dios, es decir, se juntaba algo que era ofrecible, algo bueno, que era la parte de la pierna, algo escogido. Luego dice Ezequiel 21:12, clama, lamenta, porque esta será sobre mi pueblo. Dice: los príncipes de Israel caerán espada juntamente con mi pueblo, hiere pues tu muslo. Este hiere tu muslo es como hace una expresión de dolor, hace una expresión de lamento. Herirse el muslo era como quien se golpea la cabeza cuando no le entra algo, dice: ay, no me entra, se golpea la cabeza. Bueno, esta expresión, hiere tu muslo, se herían en el muslo como diciendo: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice bien las cosas? Es como cuando uno golpea la mesa o se golpea la cabeza. Ellos se golpeaban el muslo. Era de remordimiento o de arrepentimiento. Entonces, aquí podemos ver que golpear el muslo significa remordimiento, arrepentimiento como consecuencia del pecado o del error, como consecuencia del error. Jeremías 31:19 dice: porque me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Lo mismo, es exactamente aquí, lo mismo.
después de que me arrepentí, herí mi muslo. Entonces, herir el muslo significa como pagar el precio de no haber tenido en cuenta a Dios. Salmo 45:3, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente con tu gloria, con tu majestad. Aquí esta palabra muslo significa poder, poder, lo más fuerte del hombre, es decir, lo más fuerte. Entonces, Segunda de Reyes dice, hizo acercar al altar de bronce que estaba delante de Jehová, la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Esta palabra lado se usa como muslo, pero no la vamos a dejar pasar porque no nos interesa. Cuando veamos pasajes así, no nos son descriptivos para lo que nosotros queremos hablar, porque en este caso muslo del altar es el lado del altar, al costado del altar. Es algo que nosotros ya no estamos en ese contexto, nos lleva para el altar y para el ritual del servicio a Dios, y estamos en medio de que Sansón mató a alguien, por lo cual esto no aplica. Jueces 8:30, tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, hijos salidos de su, o sea, porque tuvo muchas mujeres. Estos constituyeron su descendencia, significa hijos salidos de sus muslos. Es decir, muslo significa prosperidad o prosperidad en cuanto a las generaciones futuras. Es decir, la multiplicación, prosperidad o multiplicación, o podemos hablarlo también como una herencia para los demás. Aquí muslo significa eso, porque dice que los hijos salen de sus muslos, era una expresión que se decía, es de su linaje, es de su sangre. Significa prosperidad, multiplicación, fertilidad. Jueces 2:21, son el penúltimo pasaje, ya terminamos. Alargó a Ahod su mano izquierda y la tomó el puñal de su lado derecho y lo metió en el vientre. Esto es cuando Ahod mata a un rey. Aquí muslo es lado derecho, no nos interesa mucho, lo vamos a dejar de lado, porque si bien habla de una situación de guerra, etcétera, pero está hablando de que muslo lo han traducido aquí como lado. Está bien traducido porque significa también lado, pero él lo llevaba escondido, no lo llevaba en el muslo. Probablemente lo llevaba entre sus ropas, en su cintura o cerca de su vientre, escondido, porque los soldados nunca vieron que Ahod entró al palacio armado. Y finalmente con esto vamos a acabar, porque lo demás ya nos habla del pie labrado en martillo, Números 8:4, pero con esto estamos más o menos entendibles. Dice que los hiere, la expresión es, los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Vamos a hacer un breve resumen que significa la palabra cadera y muslo. Es decir, cuando habla de cadera y muslo está hablando de pierna y muslo, porque esa es la traducción, significa pierna. Se traduce cadera aquí, pero no es la traducción de la cadera que nosotros entendemos. Cadera y muslo, la primera palabra que está traducida como cadera es shock, que se traduce en realidad como pierna, y dijimos que habla de vergüenza, porque no hay que descubrir las piernas. Entonces, en este pasaje ya sabemos que los destruyó con vergüenza, los avergonzó. Solo hemos leído uno, Isaías 47:1, tomando como referencia la misma palabra que se usa en Isaías 47:1, vemos que quiere decir que los avergonzó. Como primer detalle, aún no terminamos. Ahora escuchen lo que dice la Nueva Versión Internacional. Los atacó tan furiosamente que le causó entre ellos una tremenda masacre. La palabra avergonzar no figura ni cerca. Sin embargo, vemos que la misma palabra shock, que se traduce como cadera, dice vergüenza. En Isaías 47:1 habla de vergüenza y desolación, es decir, los avergonzó devastándolos. Hasta solo leyendo un pasaje ya sabemos qué quiere decir parte de esto. Luego Proverbios nos habla de inútil, los dejó su fuerza inutilizada. ¿Qué más? Salmos 147 dice, no se deleita en la agilidad del hombre, en el shock, es decir, poder.
Por lo cual, si los hirió los más poderosos, podríamos decir, en los más fuertes. Le dio en la parte donde supuestamente ellos eran más fuertes. Es como decir, a ver, yo creo un búnker y tengo otros destacamentos y donde me atacaron fue en el lugar más fuerte, me hubiesen atacado los más débiles. Es decir, atacó a los más poderosos y los venció. Sería como cuando antes luchaban con un ejército, atacaban primero al rey. Es decir, aquí le hirió el poder directamente a la parte más fuerte, donde ellos más confiaban. Porque Salmo 147 dice, no se complace en el kadosh del hombre, en la agilidad, en el poder, en la fuerza, en la autosuficiencia. Luego vemos que esta palabra, shock, mejor dicho, no kadosh, shock, porque estamos en la palabra shock, que es el Strong 7785, además de traducirse como poder, se traduce como un privilegio de algo que Dios te elige. Dios, al elegirte, te permite tener ese privilegio. Ese shock, esa pierna, es solamente para los elegidos. No lo podía tomar a nadie más. Esa pierna se la dio a Saúl porque era un elegido. No había forma de que alguien más lo tome. Era lo mismo los sacerdotes. Era algo para los elegidos. No había forma de que nadie más lo tome. Entonces, un lugar de privilegio que Dios elige. Luego vemos en Deuteronomio que habla de que no van a tener reacción, ¿no? Dice Dios que los va a herir en las rodillas y en las piernas, en este shock, y dice que no van a poder moverse y que van a ir a servir a dioses ajenos, es decir, destrucción sin reacción. Y finalmente Números dice que ese shock se usaba para los sacerdotes, que era una ofrenda a Dios, algo que ofreció a Dios, pero que a su vez se le permitía disfrutar de esa bendición a él. Ya lo mecía ante Dios y luego lo comía él y sus hijos. Hasta aquí, ¿qué podemos decir? Que esta victoria de los hirió cadera y muslo, en primer lugar, se la dio a Dios, pero Dios permitió que él tuviese también esa gloria, como esa recompensa. Eso lo hizo él por Dios, porque dice que él buscaba ocasión. Cuando luego entendés la historia de este varón, Sansón, dice la Escritura que entonces él buscaba ocasión. Ciertamente él buscaba ocasión para ir a pelear contra los filisteos, porque a los filisteos estaban dominando sobre los hijos de Dios, y él entonces buscaba una ocasión. ¿Qué más dice la Escritura? Entonces, ¿cómo podemos comparar este primer pasaje? Dice la Escritura que en un momento fue Gedeón a pelear y dijo: por la espada de Jehová y de Gedeón. Esta sería la expresión más o menos. Una victoria de Dios que se la ofrece a Dios como quien ofrece ese shock, esa espaldilla mecida ante Dios como una ofrenda, y luego la puede comer y disfrutar él y dárselo a Dios, pero también disfrutar él de esa bendición. Por eso en algunos momentos ya después se creyó, cuando él dijo: maté a 1000, a 2000, a un montón, 2 montones, 3 montones, y dice que tiró la quijada de asno en otra historia, porque se había confundido. Dios le permitía tener él cierto privilegio, disfrutar, pero no tomar el lugar nunca de Dios. Lo mismo a nosotros. Dios nos permite ciertas bendiciones, pero nunca querer tomar su gloria o nada por el estilo. Entonces, esa victoria, en Números 18 nos damos cuenta que se la dio a Dios, que la provocó él por Dios y se la ofreció a Dios, y que Dios le permitió disfrutar de esa reputación y de esa bendición en la tierra. Después, lo hiere cadera y muslo significa que los deja sin reacción. Sin reacción. Luego, también, ¿de qué habla? Samuel nos habla del lugar de privilegio, pero esto ya lo vimos con Números. Nos habla de que le tocó donde más les dolía a los más poderosos, cadera y muslo, en la parte del poder, donde más fuerte se hace. Luego, por Proverbios, sabemos que quedaron inutilizados y avergonzados y desolados. Si nosotros tuviésemos que decir cómo los hirió, ya solo viendo un término, no diríamos los atacó tan furiosamente que les causó entre ellos una tremenda masacre. Si yo se lo tengo que explicar a alguien, le diría: mira, por la primera palabra solo que he analizado, Dios
le permite esa victoria y Sansón los ataca para ofrecer esa victoria a Dios. Y él disfrutar de esa reputación. Los destruye y los deja sin reacción. Les da en la parte más poderosa, a los más fuertes es que vence, quedan inutilizados y quedan en una gran desolación y avergonzados. Así le enseñaría yo la primera parte a alguien que tenga que traducírselo al lenguaje más correcto. Aquí habla, los atacó tan furiosamente, pero no en ningún momento la Biblia dice tan furiosamente, porque dice que los hiere con mortandad. Eso es un pensamiento del traductor, no se desprende de la enseñanza. Yo estoy estudiando los términos y veo que en ningún momento esta palabra shock habla de algo furioso o que el sacerdote furiosamente golpeaba la pierna en el altar por algo que Dios le había dicho que hiciese. Al contrario, se mecía ante Dios esta pierna trasera que era el shock. Y la segunda expresión, que es muslo, nos dice que es un lugar algo escogido, es bien escogido, que muslo es parte del arrepentimiento, del error, está relacionado al error. Muslo es la parte más poderosa, esto es congruente con lo que ya hemos visto poderoso, ya lo vimos. Esto significa un elemento para multiplicarse, para crecer. Esto no lo hemos visto. Y aquí, si alguien dice, ¿qué quiere decir esto como crecer? Claro, si ellos ganaban, le iba a multiplicar el ánimo. Pero aquí es como que los desanimó. Si le queremos sumar a lo que hemos visto antes, aquí la palabra que se sumaría es desanimándolos, por Jueces 8:30. ¿Por qué? Porque contrario, el muslo es multiplicación, prosperidad, bendición, y herirte en el muslo es desanimarte para los que vienen después. Es decir, aquí se hablaría de un desánimo. Y por otro lado, lo del poder ya lo vimos. Lo de lo escogido es hablando acerca de lo que había hecho este varón Sansón, que él era un escogido de Dios, por lo cual ya estaría incluido en lo que hemos visto antes. Y lo único que nos queda suelto es el arrepentimiento del error, que el muslo, herirse el muslo, era una cuestión de pagar un error. Entonces podríamos sumarle a lo que hemos hablado antes, que se vengó como venganza. Entonces, ¿por qué cuando se habla de muslo, se habla de pagar un error, de una venganza o de una consecuencia? O podrías poner como consecuencia del error. Estas son las dos palabras que te aportan, 2 o 3 términos que te aporta la palabra muslo. Consecuencia del error, te aporta desánimo, que es otra palabra, lo demás ya figura en lo anterior. Entonces, estudiar este tipo de mensajes, de palabras, resulta a veces un poco complejo. Pero ustedes imagínense que la charla directamente, yo al leer la Nueva Versión Internacional, se cierra completamente. No puedo interpretar nada. Sin embargo, leyendo una escritura que me dé una traducción, como ellos la llaman, equivalencia formal, o que me trate de traducir más bien las palabras, sin escogerme un significado, dejándome el campo abierto para que yo entienda la variedad de significados que eso implica, me da a mí una riqueza y un entendimiento más grande sobre esta historia. Entonces ahora sé que cuando los hirió con cadera y muslo, los dejó avergonzados, desolados, quedaron inutilizados, les golpeó en la parte más poderosa que tenían, que no tuvieron reacción, no tuvieron ningún tipo de reacción. Luego también hablamos de los desalentó, quedaron desalentados, y obviamente fue producto de un elegido, porque él era elegido. Esa batalla fue una ofrenda a Dios, pero así todo, Dios le permitió a él disfrutar de la reputación, de las bendiciones y del premio de haber sido utilizado por Dios. Esta es la explicación más correcta a la luz de la Escritura. Si ustedes solamente quieren llegar a este punto leyendo la versión
Nueva Versión Internacional, La Dios habla hoy, o cualquier Biblia de lenguaje sencillo, jamás van a poder entender las Escrituras en su amplia profundidad. Bueno, hasta aquí nuestro estudio profundo de las Escrituras, lo cual también bien podría ser este estudio de traducciones, porque hemos comparado dos traducciones y ver qué jugo nos puede dar una o qué riqueza nos puede dar la otra. Nos vamos.